Mira la lista de los hombres que has querido. En serio, párate un segundo y míralos de verdad. Caras distintas, ciudades distintas, años distintos y el mismo patrón. Otra vez, y otra, y otra. ¿Nunca te has parado a pensar por qué? No es mala suerte, no es que ya no queden hombres buenos, es que dentro de ti vive alguien que los elige por ti, antes de que tú abras la boca, antes de la primera cita, antes incluso de saber su nombre. Carl Jung lo descubrió hace 100 años y le puso nombre, el Animus. Y mientras no lo conozcas, él decide. Decide de quién te enamoras, a quién le perdonas lo que no deberías, y delante de quién te apagas sin darte cuenta. Hoy lo vas a conocer. Y te aviso de una cosa. Cuando lo conoces, ya no puedes volver a elegir a ciegas. Se acabó. Vamos a empezar por lo que es, porque la palabra suena rara, pero la idea es de lo más sencillo. Jung notó una cosa en sus pacientes mujeres que le fascinó. Dentro de cada mujer, decía, vive una figura masculina. Por dentro. No es un hombre de verdad, ojo. Es una imagen, un molde, hecho con todo lo masculino que conociste de pequeña. Tu padre, tus hermanos, tu abuelo, los hombres de la tele, lo que tu madre decía de los hombres en la cocina cuando creía que no escuchabas, lo que te pasó con ellos, y lo que no te pasó y te hizo falta. Todo eso se fundió en una sola figura, dentro de ti, el Animus. ¿Y qué hace esa figura? Tiene un trabajo. Es el puente entre tú y todo lo masculino. Es la voz que opina sobre los hombres, la que decide cuál te pone y cuál no. Y no, agárrate, porque esto es lo gordo. Es la voz que te habla con el tono de ellos cuando no tienes a ninguno delante. Ahora la parte incómoda, ese molde se hizo cuando eras muy pequeña, y se hizo con lo que había, no con lo que te merecías. ¿Tu padre estaba ausente? Tu Animus aprendió que el amor de un hombre es algo que se persigue, que nunca llega del todo. ¿Tu padre era de los que nunca estaban contentos? Tu Animus aprendió a hablarte con dureza, y ahora, de adulta, confundes esa dureza con la verdad. ¿Tu padre era un cielo, pero un blando, de los que no sostienen? Pues buscas hombres que te emocionan, pero que no te aguantan el peso. Tú no elegiste ese molde, te lo dieron, pero llevas toda la vida queriendo a través de él, sin saber que estaba ahí. Por eso eliges al mismo. Quiero que hagas una prueba, ahora, mientras me escuchas. Piensa en tu padre, o en quien ocupó ese sitio, o en el hueco que dejó, si no hubo ninguno. Y ahora piensa en los hombres que has querido. ¿Lo notas? ¿Notas el hilo? A veces es un parecido. Elegiste hombres como él. Y a veces es justo lo contrario. Elegiste lo opuesto, huyendo de él con todas tus fuerzas. Pero fíjate en una cosa. En los dos casos, es él quien dibuja el mapa. Persigas su sombra o huyas de ella. Sigue siendo su figura la que tiene el lápiz en la mano. Ese es el poder callado del Animus. No necesita estar presente para mandar, solo necesita que no lo mires. Y aquí está lo que casi nadie te cuenta. El Animus no se queda quieto toda la vida, cambia, tiene etapas. Jung describió cómo va madurando una mujer en su relación con esta figura de dentro, y saber en qué etapa estás te dice, casi como un mapa, por qué eliges a quien eliges. Son 4, te las voy a contar una a una, y vas a saber exactamente en cuál estás metida. La cuarta casi no la alcanza nadie, pero las que llegan describen algo que se parece muchísimo a la paz. Etapa 1. El hombre que te salva. En la primera etapa, el Animus es pura fuerza, pura presencia, músculo. La mujer atrapada aquí se enamora del que la protege, del que decide, del que la rescata, el bombero, el jefe, el que lo tiene todo bajo control, mientras a ella le tiembla el suelo. Y oye, no hay nada malo en que te guste la fuerza. El problema es otro, es que en el fondo no estás buscando un compañero, estás buscando un salvador, porque en algún momento, de muy pequeña, aprendiste que tú sola no bastas, que necesitas que venga alguien fuerte a completarte. La señal de que estás aquí te atraen los hombres que te hacen sentir protegida y a la vez frágil, y los hombres buenos, los que te tratan de igual a igual, te aburren, soberanamente. Si los hombres buenos te aburren, escúchame bien, eso no es tu gusto. Eso es tu Animus en la primera etapa. Etapa 2. El hombre que te da un plan. Aquí el Animus ya no es solo músculo, ahora es acción, ambición, rumbo.
La mujer atrapada en esta etapa se enamora del hombre que va a alguna parte, el emprendedor, el artista, el de la misión, el proyecto, el futuro brillante que te promete compartir contigo. La pregunta es ¿para qué lo usas? Porque la mujer de la segunda etapa no construye su propio rumbo, se sube al de él, vive la vida de él, persigue los sueños de él y un día se despierta con 50 años y no sabe cuáles eran los suyos. Déjame contarte algo que seguro reconoces. Una mujer conoce a un hombre lleno de planes, va a montar una empresa, va a mudarse fuera, lo va a cambiar todo, y ella se enamora de esa energía, deja su trabajo para echarle una mano, aparca lo suyo hasta que él arranque. Pasan 5 años, 10, y un día se da cuenta de que ha vivido entera dentro del sueño de otro, y que ya ni se acuerda de cuál era el suyo. Eso no es generosidad. Es una mujer en la segunda etapa, prestándole a un hombre la ambición que no se atrevió a vivir ella, porque daba menos miedo admirar el coraje de él que arriesgar el propio. ¿La señal de que estás aquí? Te enamoras del potencial de un hombre, de lo que podría llegar a ser, y te pasas la relación entera esperando a que se convierta en eso. Quieres a un futuro, no a una persona. Y fíjate en lo que une a estas dos etapas. En las dos, el hombre tiene algo que a ti te falta. En la primera te falta seguridad y eliges al fuerte. En la segunda te falta rumbo y eliges al que lo tiene. Siempre eliges al que lleva la pieza que crees que tú no tienes. Esa es la trampa entera. El ánimos inmaduro te enamora de tus propios trozos sin vivir, puestos en el cuerpo de un hombre. Si te has reconocido en alguna de estas dos, dímelo en los comentarios. 1 o 2, el número y ya. Porque las dos que vienen ahora lo cambian todo. Y la diferencia entre la tercera y estas dos es la diferencia entre querer desde la carencia y querer desde ti. Etapa 3. El hombre que te da la palabra. Aquí pasa algo distinto. El ánimus deja de buscarse fuera. La mujer de la tercera etapa empieza a tener voz propia, pensamiento propio, opiniones propias, y deja de necesitar a un hombre que se las preste. ¿Te acuerdas de esa voz de dentro que te decía: ¿y tú quién te crees que eres cada vez que ibas a intentar algo tuyo? Esa voz era tu ánimus inmaduro, hablándote con la dureza que aprendió de pequeña. Pues en la tercera etapa, esa misma voz se transforma. Empieza a decir otra cosa. Empieza a decir: yo sé lo que pienso, yo tengo algo que decir y vale. La mujer que llega aquí ya no se enamora para que un hombre la complete, ni para que la dirija. Se enamora desde un sitio lleno, no desde un agujero. Y por primera vez en su vida puede mirar a un hombre y verlo tal y como es, no como el salvador que necesita, no como el proyecto al que subirse, como una persona, sin más. La señal de que estás llegando aquí, dejas de preguntarte ¿le gusto? Y empiezas a preguntarte otra cosa, mucho más peligrosa. ¿Me gusta él de verdad? ¿O solo me gusta cómo me hace sentir sobre mí misma? Esa pregunta es la puerta de la madurez entera, y la cuarta, la que casi nadie alcanza, pero la que lo explica todo. Etapa 4. El hombre que es sentido. En la cuarta etapa pasa lo definitivo. El ánimus deja de ser una figura que tú proyectas sobre los hombres de tu vida y se convierte en algo que vive dentro de ti, tu propia sabiduría, tu propia autoridad, tu propia conexión con lo más hondo de ti. Jung lo llamaba el guía interior, la parte de ti que ya no necesita que ningún hombre de fuera le diga quién es ni cuánto vale. Y aquí está lo paradójico, escúchame bien, porque esto es lo que nadie espera. La mujer que integra su ánimus no se queda sola, al revés. Por primera vez puede querer a un hombre de verdad sin pedirle que sea su salvador, ni su plan ni su valía. Lo quiere como compañero, no como muleta. Deja de elegir desde la carencia. Y por eso, solo por eso, por primera vez puede elegir bien. La mujer que llega aquí mira atrás, a la lista de los hombres que quiso, y ya no siente vergüenza, ni rabia, siente comprensión. Entiende que cada uno de ellos fue el espejo exacto de la etapa en la que estaba. No eligió mal, eligió desde donde podía. Y aquí está la verdad que lo coloca todo en su sitio. Los hombres de tu vida nunca fueron el problema. Eran un examen. Cada uno te enseñaba con una precisión que da miedo en qué etapa de tu propio camino estabas tú. El que te salvaba te enseñó que te sentías incompleta. El del proyecto enorme te enseñó que no te atrevías a tener el tuyo.
El que te trataba con dureza te enseñó con qué voz te hablas a ti misma cuando no hay nadie escuchando. No atraías a esos hombres por mala suerte, los atraías porque eran el reflejo clavado de lo que todavía no habías curado dentro de ti. Y eso quiere decir una cosa enorme, que el trabajo nunca fue en encontrar al hombre correcto. El trabajo siempre fue convertirte tú en la mujer que ya no necesita que un hombre la complete. Y cuando haces ese trabajo pasa algo curiosísimo. Dejas de atraer al mismo tipo, no porque cambies de gustos, porque cambias de etapa. ¿Y por dónde se empieza? No buscando mejor fuera, mirando dentro. La próxima vez que un hombre te atraiga con una fuerza que no entiendes, esa atracción magnética, irracional, este es diferente, que te sube por el pecho. Para un segundo. Porque esa intensidad no es amor, casi nunca es amor, es reconocimiento. Tu Animus ha visto en él la forma exacta de lo que te faltó y la confunde con su casa. La atracción más bestia que sientes no te está señalando a tu media naranja, te está señalando el sitio exacto donde todavía te falta curar. Aprende a leer esa señal al revés y habrás empezado a elegir con los ojos abiertos por primera vez en tu vida. La frase de Jung que a mí más se me ha quedado dentro sobre todo esto es esta: todo lo que no hacemos consciente lo vivimos como destino y luego lo llamamos suerte. Esa mujer que dice es que siempre me toca el mismo tipo de hombre no tiene mala suerte. Tiene un Animus que todavía no ha mirado de frente. Tú ya lo estás mirando y eso ya no se deshace. La niña que construyó ese molde con lo que tenía no hizo nada mal, hizo lo que pudo, con el padre que le tocó, con los hombres que vio, con el amor que recibió o con el que le faltó. Pero esa niña ya no decide, ahora decides tú, y la próxima vez que mires la lista de los hombres que has querido, vas a ver lo que de verdad era, no una lista de errores, un mapa, el mapa de todas las etapas que cruzaste para llegar hasta aquí, hasta ti, y queda una última figura de la que hoy no te he hablado, porque si el Animus es el hombre que vive dentro de la mujer, existe su espejo, la mujer que vive dentro del hombre, se llama el Anima. Y entenderla explica, por fin, por qué los hombres que quisiste te quisieron como te quisieron y por qué algunos simplemente no supieron. Eso es el próximo vídeo. Te espero dentro.